Buen día, maestra. Me presento. Soy la alumna Susana de Rocío García García del cuarto semestre de la Licenciatura de Psicología. El día de hoy presentaré el tema Estrategia de recolección de información. Cuando hablamos de las estrategias de recolección de información, nos referimos a los procedimientos y actividades que dan acceso al investigador a obtener la información necesaria para el cumplimiento del objetivo investigativo, donde existen dos estrategias. Las primarias, que son aquellas donde la información se obtiene directamente de la realidad misma sin sufrir ningún proceso elaborativo, donde el investigador recoge por sí mismo en contacto con la realidad, llevando de varias formas. Una de ellas es la observación, que a través de la observación se perciben los aspectos del fenómeno que se está estudiando. De igual manera es utilizado la entrevista, que es aquel diálogo entablado entre dos o más personas donde se recaban datos importantes para la investigación. También son utilizados los test, que es aquella prueba donde su objetivo es descubrir problemas en la sociedad o la persona estudiada. También se utilizan los cuestionarios o entrevistas o encuestas, donde el procedimiento que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado sin que sea modificado por el entorno, donde aquella información recabada es entregada mediante un tríptico, gráfica o tabla. Un ejemplo de estas estrategias de recolección de información primarias es la encuesta etnográfica, que es aquella técnica de recolección de información donde su preocupación y su eje básico de articulación es el análisis de dimensiones culturales, simbólicas o materiales de una realidad humana sometida a una investigación, donde se realiza a través de entornos naturales de los encuestados, donde es el entrevistador que debe adaptarse al entorno, teniendo en cuenta las limitaciones geográficas y su rango, que puede ser de días o años. De tal manera que existe un proceso en esta cuestión, en donde es la selección de un proyecto, la elaboración de los registros pertinentes y el análisis de datos y escritura del informe de investigación o etnografía. También al hablar de estrategias de recolección de información, también existen estrategias secundarias, que es aquellos registros escritos que proceden también de un contacto con la realidad. Sin embargo, ya habían sido recogidos y muchas veces procesados por sus investigadores. A esta técnica de información secundaria también se le denomina documental, ya que sus principales fuentes son la de Internet, las bibliotecas, los organismos estatales y empresas, librerías, entre otros más, siendo de tal manera que la información que se encuentra en estos ya es un material escrito que se dispersa en múltiples archivos y fuentes de información. Un ejemplo de las estrategias secundarias de recopilación de información es el análisis documental. Es aquel que nos permite conocer los nombres e identificar los roles de las personas claves en la situación sociocultural. Asimismo, son de naturaleza diversa, ya sean personales, institucionales o grupales, formales o informales. Para realizar este análisis documental se desarrolla a partir de 5 etapas. Primera, es el rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles. Segundo, una clasificación de los documentos identificados. Tercero, la selección de los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación. Cuarto, aquella lectura de profundidad del contenido de los documentos seleccionados para extraer los elementos y hacer un análisis de lo más importante, llevando un registro de patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que vayan describiéndolo. Y quinto, una lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión. Sin embargo, esta no será en su totalidad de cada uno, sino sobre los hallazgos que sean de mayor relevancia para la investigación en la realidad humana analizada. Hablamos de estas estrategias de recolección de información, ya sean primarias o secundarias, tienen similitudes, donde estas dos estrategias son formas posibles para que el investigador obtenga su información necesaria para su proceso investigativo, teniendo un procedimiento de recolección de información dependiendo de sus distintas fuentes o objetivo. Al igual manera existen diferencias, donde las estrategias primarias nunca se han recopilado los datos y es el investigador quien es el primero en recopilarlos. Y en las estrategias secundarias ya han sido buscados por otras organizaciones con otros propósitos distintos a la investigación actual. Una de las estrategias de recolección de información es la entrevista, que es una conversación que tiene una estructura y un propósito. En la investigación cualitativa, la entrevista busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado y desmenuzar los significados de sus experiencias, por el motivo que nos permite tener una obtención de información amplia, profunda y de carácter sustancial.
Asimismo, la entrevista es utilizada tanto en investigación cualitativa como cuantitativa, pero tenemos que tener en cuenta que no es el mismo uso de técnicas, ya que existe una distinción de la naturaleza en particular de cada uno de estos enfoques. Existen varios tipos de entrevistas. Una de ellas es la entrevista semiestructurada, que tiene una secuencia de temas y algunas preguntas sugeridas que presenta una apertura en cuanto al cambio de tal secuencia y forma de las preguntas de acuerdo con la situación de los entrevistados. Tiene varias funciones. Una de ellas es asegurar que el investigador cubra todo el tema con el mismo orden para el entrevistado, preservando de manera consistente el contexto conversacional de cada entrevista. La segunda función es cuidar el itinerario requerido para mantener la distancia con el entrevistado. La tercera es establecer los canales para la dirección y delimitación del discurso. Y la cuarta función es permitir al investigador prestar toda su atención al testimonio de su entrevistado. Entrevista no estructurada o de uso libre. Esta entrevista es adecuada en las primeras fases de investigación con el objetivo de comprender un tema o con reunir una masa de información y datos sobre el tema definido para generar una visión general. Las preguntas suelen ser exhaustivas y no deben orientar al encuestado en una u otra dirección, sino permitirle expresarse con mayor libertad posible. Entrevista individual en profundidad. Esta entrevista se emplea en la realización de varias sesiones con la misma persona, que comienza con una primera entrevista de carácter muy abierto, la cual parte de una pregunta generadora y amplia, que busca no sesgar el primer relato, ya que este servirá como base de profundización en la investigación. Otro tipo de entrevista es la entrevista de grupo focal, que se caracteriza por un carácter colectivo que contrasta con la singularidad personal de la entrevista en profundidad. Esta técnica de recolección de investigación o de información es una de las que en los últimos tiempos ha recibido más atención en su uso en el desarrollo de investigaciones aplicadas. Asimismo, tiene unos aspectos básicos. Una de ellas es que existe un número de grupos que se estructuran teniendo en cuenta que cada uno de ellos constituye una unidad de análisis en sí mismos. También tiene un tamaño de los grupos dentro de un rango que ya se ha planeado entre 6 o 8 personas. La selección de los participantes, que depende de este tamaño de grupo, y la determinación del nivel de involucración del investigador como modelador. Los grupos focales es una técnica de investigación social que da importancia al habla, con el propósito que radica en propiciar la interacción mediante la conversación acerca de un tema u objetivo de investigación, en un tiempo determinado con el interés de captar la forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo. Su objetivo es provocar confesiones y autoexpresiones entre los participantes con el fin de obtener información cualitativa sobre el tema de investigación. El grupo focal se le considera como un grupo artificial, por el motivo que no existe ni un antes y un después de esta sesión de conversación, sino que nace en el momento que se inicia el diálogo. De tal manera que se trata de un grupo que se le determina una tarea específica, una tarea externa no emanada de él mismo, donde equivale a un equipo de trabajo para el investigador, que parte de aquel que se logrará sus propósitos, aunque el grupo mismo no se perciba así. Al hablar de un grupo vocal, existen varias técnicas de entrevista. Una de ellas es la entrevista en grupo. Esta entrevista consiste en que se habla un habla individual, pero se escucha de forma grupal. Asimismo, el grupo de discusión, que es aquella dinámica articulada a un grupo en situación discursiva o en conversación y un investigador que no participa en este proceso de habla, pero que lo determina. Y una entrevista en profundidad. El entrevistado es situado como portador de una perspectiva, sin embargo, en ella propiamente la conversación, el entrevistado no puede introducir su habla particular. Grupos de debate y grupos de conversación. El grupo de debate es una técnica cualitativa en la que se reúne a un grupo de personas para extraer información sobre una determinada temática o tema de investigación bajo la conducción de un entrevistador o moderador. Asimismo, el grupo de debate es una técnica muy valiosa para obtener material cualitativo, ya que generan una serie de interacciones entre las personas que forman el grupo y permite extraer una información diferente a la que se obtenía de manera individual, como se obtiene a través de la dinámica de grupos, que es una sesión programada con una serie de actividades y dinámicas determinadas que persiguen objetivos concretos en la investigación.
Los objetivos de estos grupos de conversación es poner en manifiesto diferentes perspectivas, diferentes formas de trabajar, encontrando el común denominador entre diversas personas y recoger información cualitativa sobre percepciones, motivaciones, opiniones y actitudes de los entrevistados y que pertenecen a este grupo. ¿Qué es la cartografía? La cartografía es un lenguaje de representación del espacio geográfico, una forma de abstracción de la realidad. Este lenguaje se transmite a través de una forma particular de comunicación icográfica o a través de mapas, lo que nos lleva a situarlo dentro de un proceso comunicativo. ¿Para qué se usa la cartografía? La cartografía tiene un fin de mostrar la distribución espacial o la situación de un grupo de datos nominales. La cartografía es la rama de la geografía encargada de la representación gráfica de un área geográfica. Solamente en términos biodimensionales y convencionales, la cartografía es el arte y la ciencia de hacer, analizar, estudiar y comprender todo tipo de mapas. La observación también es una estrategia de recolección de información, donde existen varios tipos. Uno de ellos es la observación no participante. Este es útil en las fases preliminares de investigación cualitativa, donde el investigador busca ubicarse dentro de una realidad sociocultural que pretende estudiar. La observación no participante permite apoyar el mapeo sin exponer al investigador a una descalificación por incompetencia cultural. Asimismo, en la observación no participante existen algunos patrones o paradigmas de esta observación, uno de los cuales son la caracterización de las condiciones del entorno físico y social, la descripción de las interacciones entre actores, la identificación de las estrategias y tácticas de interacción social y la identificación de las consecuencias de los diversos comportamientos sociales observados. Otro tipo de observación es la observación participante. La observación participante es la principal herramienta de trabajo de la etnografía, que se apoya para registrar sus impresiones en el llamado diario de campo. La observación participante se emplea para definir el problema de investigación con referencia a la vida cotidiana de las personas, siendo una estrategia flexible de apertura y cierre. Sin embargo, para llevar a un buen éxito en esta observación, depende de una buena parte de las habilidades interpersonales del investigador, así como su creatividad y sentido común para tomar las decisiones que sean más apropiadas y oportunas, de acuerdo con las especificaciones de la situación que se encuentre. La observación participante y algunos tipos de muestreo. El observador participante debe recurrir a los tipos de muestreo específico, como cuando el fenómeno de interés está oscurecido, oculto o encubierto desde el punto de vista de un observador externo y se tiene que acudir al muestreo bola de nieve. El objetivo de este tipo de muestreo es iniciar la obtención de información a partir de un caso conocido y a través de este lograr identificación y realización de otros casos diferentes de observación. Asimismo, existen varios tipos de muestreo, los cuales son el muestreo de casos extremos. Se focaliza sobre aquellos casos que son ricos en información a causa de que son inusuales. El muestreo de variación máxima. Su propósito es captar y describir los temas centrales o las principales características que tipifican una realidad humana relativamente estable. El muestreo de casos homogéneos. Busca describir algún subgrupo en profundidad. Es la estrategia empleada para la conformación de grupos focales. El muestreo de caso típico pretende mostrar a quien no está familiarizado con la realidad objeto de análisis, los rasgos más comunes de dicha realidad. El muestreo de caso crítico se identifica sobre la base de elegir una situación, fenómeno o realidad humana que permite ganar comprensión sobre una condición hipotética sometido al análisis por parte del investigador. El muestreo de cadena o bola de nieve tiene origen en la búsqueda de comprensión de realidades culturales o personales que por su condición de marginalidad del orden social imperable y por otras razones se mantienen en la clandestinidad y la oscuridad del anonimato. El muestreo por criterio lógico implica trabajar todos los casos que reúnen algún criterio predominante de importancia. El muestreo de casos confirmados o disconfirmados. Este es un tipo de muestreo que desde la perspectiva cualitativa se puede catalogar como de segundo orden, tanto que se realiza sobre patrones que ya han emergido en etapas previamente de investigación y lo que buscan es enriquecer, profundizar y mejorar la creatividad de los datos hasta este momento obtenidos. El muestreo de casos políticamente importantes se relaciona con la identificación de procesos sociales. Dentro de investigación, los actores principales, los cuales intervienen directa o indirectamente, pero de modo significativo en la toma de decisiones involucradas en dichos procesos.
y el muestreo por convivencia tiene origen en las condiciones de tipo práctico en las cuales se busca obtener la mejor información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias concretas que rodean tanto al investigador como los sujetos o grupos investigados. La validez y la confiabilidad de la observación participante. Wilhelm mencionó que la validez y la confiabilidad de la observación participante puede establecerse a través de procedimientos y estrategias, las cuales son el chequeo mediante múltiples procedimientos y formas de evidencia, preguntarse qué tan eficaces o no fueron o son los procedimientos que el investigador anticipó para acceder al mundo interno de los participantes o actores, describir y discutir completamente los procedimientos adoptados para recolectar la información y contratar mediante un estudio independiente como esto sea posible los hallazgos y resultados y conclusiones. Finalmente, y como conclusión personal, las estrategias de recolección de información son aquellas que nos ayudan a detectar, obtener y consultar información a través de diferentes formas, donde se obtienen conocimientos e informaciones recogidas que nos ayuda al objetivo de investigación.